En la sesión de hoy vamos a referirnos a redes informáticas. En primer lugar están los antecedentes tecnológicos. Cada siglo tuvo sus propias características. El siglo XVIII se caracterizó por contar con grandes sistemas mecánicos que iniciaron la revolución industrial. El siglo XIX fue con el vapor y el siglo XX ha sido la recolección, procesamiento y distribución de información. Y vamos ahora a centrarnos en la recolección y distribución de información. Hoy en día existen empresas multinacionales que tienen oficinas dispersas en una amplia área geográfica, que tienen la posibilidad de examinar en forma habitual el estado actual en que está cada una de esas oficinas. ¿Cuáles serían los objetivos de las redes informáticas? Primero, compartir recursos. Se tiene un servidor dedicado en donde en un solo disco duro se almacena toda la información de la empresa. También se tiene la posibilidad de compartir otros recursos. Por ejemplo, si están en una misma oficina, compartir, por ejemplo, la impresora. Segundo, una alta fiabilidad, ¿verdad? Consiste en proporcionar, ¿verdad?, una seguridad al contar con fuentes alternativas de suministro. Por ejemplo, los archivos pueden almacenarse no solo en el servidor, sino también en otro tipo de almacenamiento auxiliar, de modo a poder restaurar la copia de los archivos originales en caso de algún tipo de siniestro o inconveniente dentro de la organización. Tal vez lo más importante, ¿y cuál es? La reducción de los costos, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de reducir de costos? Porque en este caso, en vez de tener computadoras separadas, cada una de ellas con su sistema operativo, su disco duro y todas esas cosas, también se puede directamente obviar algunos de estos elementos, de modo a que se utilicen como terminales. El cuarto punto es que sirve como un medio de comunicación a través del cual se puede transmitir datos, voz, imágenes, videos, información, etc. En cuanto a aplicaciones de las redes, ¿verdad?, tenemos una de ellas que tal vez sea la más importante, el acceso a programas remotos. Eso consiste en que cada usuario tiene la posibilidad de usar bajo licencia programas que no necesariamente tengan que estar instalados en su propio equipo. Eso puede estar instalado, ¿verdad?, en el servidor y comparten esa aplicación entre todos los usuarios que forman parte de esa red. Para que haya un intercambio directo de datos, es necesario que haya un emisor, un mensaje a ser enviado, un medio a través del cual se envíe el mensaje y también, obviamente, un receptor. Y eso se puede revertir, ¿verdad? El receptor luego puede volver a convertirse en emisor y hacer exactamente el mismo proceso, pero del revés. Y en cuanto a los medios de transmisión, existen los medios ligados, que son los cables y las fibras ópticas, y los medios no ligados, especialmente las ondas electromagnéticas. Ahora vamos a referirnos a los componentes de una red. El más importante es el servidor, en el cual reside toda la información que se maneja dentro de la empresa. Después están las terminales, ¿verdad?, que se conocen como estaciones de trabajo. Y obviamente esa red debe tener un sistema operativo que lo haga funcionar como tal. Con relación a las terminales o estaciones de trabajo, las mismas pueden ser locales o remotas, así como también bobas o inteligentes. Topología de una red. La topología de una red se define como el mapa físico o lógico
de una red para intercambiar datos. En otras palabras, es la forma en que está diseñada la red, sea en el plano físico o lógico. ¿Y cuáles son los criterios para establecer una topología de red? Y los criterios son la fiabilidad, los costos y el tiempo de respuesta. En cuanto a las topologías más comunes, la primera de ellas es la topología de bus. Se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones, al cual se conectan los diferentes dispositivos. En la topología de anillo, cada nodo se conecta exactamente a otros dos nodos, formando una única ruta continua para las señales a través de cada nodo. Por eso tiene forma de anillo. Los datos van de un nodo a otro y cada nodo maneja cada paquete. En tercer lugar tenemos a la topología conocida como red estrella. Es una red de computadoras donde las estaciones están conectadas directamente a un punto central y todas las comunicaciones se hacen necesariamente a través de ese punto. La combinación de las tres primeras topologías daría lugar a la cuarta, que se conoce como híbrida. Por eso es que justamente se las denomina de esa manera. También tenemos, ¿verdad?, la estructura de árbol, que se utiliza normalmente en la televisión por cable, y la estructura de trama, que es una red de tipo WAN. Las redes WAN son las de largo alcance. En lo inherente a mecanismos para resolución de conflictos en la transmisión de datos, en primer lugar tenemos a lo que se conoce con las siglas CSMA/CD, o en español, acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisiones, el cual es un algoritmo de acceso al medio compartido. Su uso está especialmente extendido en redes de tipo Ethernet. El segundo se conoce con el nombre de Token Bus, que es un protocolo para redes de un área local, muy similar a Token Ring que veremos enseguida, solo que en vez de estar destinado a topología en anillo, está más bien diseñado para topologías en bus. Es un protocolo de acceso al medio en el cual los nodos están conectados a un bus o canal para comunicarse con el resto. En todo momento hay un testigo, token, que los nodos de la red se van pasando y únicamente el nodo que tiene el testigo tiene permiso para transmitir. El bus principal consiste en un cable coaxial. Token ring. La estación se conecta al anillo por una unidad de interfaz. Cada RIU es responsable de controlar el paso de los datos por ella, así como de regenerar la transmisión y pasarla a la estación siguiente. Se usa en redes de área local con o sin prioridad. El token pasa de estación a estación en forma cíclica, inicialmente en estado desocupado. Este esquema de token ring fue diseñado por IBM. Un nuevo concepto que ha surgido de todos estos esquemas que estuvimos viendo es lo que se conoce como interredes, que no es otra cosa que vincular redes, como si se vincularan estaciones. Este concepto y las ideas que de este surgen hacen brotar un nuevo tipo especial de dispositivo, que es un vinculador para interconectar redes entre sí. El dispositivo en cuestión se denomina dispositivo de interconexión, es decir, lo que se conecta son redes de trabajo. Un enlace central es utilizado a menudo en los entornos locales, como un edificio. Los servicios públicos, como las empresas de telefonía, proporcionan enlaces de área metropolitana a gran alcance. Las topologías más comunes en Interredes son la de enlace central, la de malla y la de estrella jerárquica. En cuanto a los modos de transmisión tenemos
asincrónico, que es más lento, y el sincrónico, que es más rápido porque permite el envío simultáneo de información en bloque. En cuanto a los tipos de transmisión, tenemos el simplex. Solo se transmite información de un lugar a otro en una sola dirección. Half duplex, los datos van en ambas direcciones, pero solo en una dirección a la vez. Full duplex, este tipo de transmisión hace posible que se transmitan datos en ambas direcciones de manera simultánea. Ahora estaremos refiriéndonos a los tipos de redes. La más común de todas es lo que se conoce como red LAN, por sus siglas en inglés Local Area Network, red de área local, ¿verdad? Y se utiliza normalmente, ¿verdad?, en una oficina, en un edificio en donde están todos interconectados a un solo servidor. Y es la más barata y por ende la más sencilla y la que más se utiliza en la práctica. La siguiente es la que se conoce con las siglas de CAN, Campus Area Network, y se utiliza normalmente a nivel universitario, en los campus, en las oficinas de gobierno, en las industrias, etc. También tenemos otro tipo de red que es MAM, Metropolitan Area Network, y es una versión de mayor tamaño que una red local. Puede ser pública, puede ser privada, y una red MAN puede soportar voz, datos, imágenes, etc. En cuarto lugar tenemos a las redes WAN, Wide Area Network, redes de amplia cobertura o redes de área extensa. Cubren una amplia región geográfica, a menudo un país o un continente. Este tipo de redes contiene equipos que ejecutan programas de usuario llamados host o sistema final. Condiciones requeridas serían cuando se llega a un cierto punto, deja de ser poco práctico seguir ampliando una LAN. Entonces la única opción que queda en esos casos es justamente recurrir a este tipo de redes que serían las redes. A continuación vamos a referirnos a un elemento muy importante y que es poco conocido o poco mencionado, y son los protocolos. Al final de cuentas, lo que hace posible la interconexión de máquinas es el protocolo, o sea, un conjunto de normas necesarias para comunicar dos o más entidades entre sí. Vale decir, un conjunto de normas que reúnen la comunicación, ¿verdad?, entre los distintos componentes de una red informática. Los elementos que definen el protocolo son la sintaxis, la semántica y la temporización. Probablemente el protocolo más importante sea lo que se conoce como TCP/IP, que es el que hace posible el acceso y el uso de la Internet. Las funciones de un protocolo son, primero, segmentación y ensamblado. Generalmente es necesario dividir los bloques de datos en unidades pequeñas e iguales en tamaño, y esto es lo que se conoce con el nombre de segmentación. Segundo, encapsulado. Se trata del proceso de adherir información de control al segmento de datos. Sus componentes son direccionamiento del emisor y receptor, el código de detección de errores y el control de protocolo. Tercero, control de conexión. Hay bloques de datos solo de control y otros de datos y control. Cuando se utilizan datagramas, todos los bloques incluyen control y datos, ya que cada PDU se trata como si fuera independiente. Cuarto, entrega ordenada. El envío de PDU puede acarrear el problema de que si hay varios caminos posibles, lleguen al receptor PDU desordenados o repetidos, por lo que el receptor debe tener un mecanismo para reordenar los PDU. Quinto, control de flujo. Hay controles de flujo de parada y espera. El control de flujo es necesario en varios protocolos o capas, ya que el problema de saturación del receptor se puede producir en cualquier capa del protocolo. Ya para ir finalizando, ahora nos referiremos o simplemente citaremos los niveles de protocolo, y son protocolos de aplicación, de transporte y protocolos de red. De esta manera terminamos lo inherente a redes informáticas.